Those people that are visiting today, I want to tell you, welcome to your church. Quienes nos están visitando hoy, quiero decirte bienvenido a nuestra iglesia. I want you to feel like at home because this is your home. Quiero que te sientas como en casa porque esta es tu casa. Amen? Amén. So we've been studying together every Sunday morning God's Word. Hemos estado estudiando juntos cada mañana, cada domingo por la mañana, la palabra de Dios. I want to remind you that we've been teaching God's Word verse by verse through the book of Philippians. Y quiero recordarte que hemos estado estudiando la palabra de Dios verso a verso en el libro de Filipenses. And we're going through this amazing series called Joy in All Season in the book of Philippians. Y estamos yendo a través de esta serie titulada Gozo en todo tiempo en el libro de Filipenses. As you know, the book of Philippians was written by Paul in a prison in Rome. Como saben, el libro de Filipenses fue escrito por Pablo en una prisión en Roma. So Paul tells us in this book that we are to be joyful at every moment and any situation we have. Y Pablo nos dice en este libro que debemos tener gozo en todo tiempo y en toda situación. Préndeme esa luz, por favor. So today, Paul is going to speak to us about a theme that is very important. Y hoy Pablo nos va a hablar de un tema que es muy importante. It's a theme that we love here in your church. Es un tema que aquí en la iglesia nos encanta. It's a theme that we talk about, and we're even going to have a workshop about. Es un tema que nos encanta, del que hablamos mucho, incluso vamos a tener un taller sobre eso. And that is about evangelism, about sharing God's word with other people. Y eso es el evangelismo, o sea, compartir la palabra de Dios con otras And personas. not only sharing God's word with other people, but also sharing God's word with your life. Y no solo compartir la palabra de Dios con otras personas, sino a través de tu vida. And speaking of sharing God's word, that reminds me of two wives of two pastors. Y hablando de compartir la palabra de Dios, esto me recuerda a la historia de dos esposas de dos pastores. These pastors' wives were visiting each other and sewing their husband's pants. Estas esposas de pastores estaban reunidas y estaban cosiendo los pantalones de los esposos. One of the wives said to the other, "My husband is fed up. He doesn't know what to do anymore. He's tired, he's depressed, he's ready to quit and give up and give the church back to the people." Una le dijo a la otra: mi marido está bien tronado, ya está bien cansado, ya no sabe ni lo que hace, está listo para dejarle la iglesia a la gente. The other wife said, "Oh, I'm sorry to hear this because my husband is in the best stage of his life." La otra dijo: oh, lamento escuchar eso porque mi marido está en la mejor época de su vida. Church is growing. We have no financial problems. We have a large and loving congregation. La iglesia está creciendo, no tenemos problemas financieros, tenemos una gran y fructífera congregación. Life couldn't be better than it is right now. La vida no podría estar mejor de lo que lo está ahora. The one wife was sewing the pants and was sewing the bottom of the pants, and the other one was sewing the knees of the pants. Entonces, una de las esposas estaba cosiendo la parte de abajo de los pantalones y la otra estaba cosiéndole las rodillas. Meaning one of the ladies that was sewing the knees is because the husband was praying and praying. O sea que la esposa que estaba remendando las rodillas era la del pastor, que le iba bien porque estaba orando. Anyways, so if you're taking notes this morning, the title of our service is Making the Name of Jesus Famous. Y si tú estás tomando notas, el título de este sermón es Haciendo famoso el nombre de Jesús. Making the name of Jesus famous. Haciendo famoso el nombre de Jesús. And we're going to focus on Philippians chapter 2 verses 12 to 18. So if you have your Bible, please open it up. Y nos vamos a enfocar en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. And while we're studying this section, we're going to come across 5 ways to make the name of Jesus famous. Y mientras estudiamos esta sección, nos vamos a encontrar con 5 maneras de hacer famoso el nombre de Jesús. Again, note takers, church planting school, students, thank you. Please write this down. 5 ways to make the name of Jesus famous. Los alumnos de plantación de iglesias, por favor, escriban el título y estos 5 maneras de ser famoso el nombre de Jesús. And we're going to begin reading verse 12. Vamos a comenzar leyendo el versículo 12. You ready? ¿Listos?
All right. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence, work in your own salvation with fear and trembling. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Now, this first verse, we're going to divide it in two sections. Este primer versículo lo vamos a dividir en dos secciones. So let's read the first section that we're going to focus on. Entonces vamos a leer la primera sección en la que nos vamos a enfocar. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. We have to remember that Paul is writing this letter from a prison in Rome. Tenemos que recordar que Pablo está escribiendo esta carta desde una cárcel en Roma. And within his chains, you know, he has his hands chained up, he's writing down on a paper this letter. Y estando encadenado, está escribiendo esta carta en papel. Even so, he was in chains. He was writing this letter to his friend and his church planter, a guy named Timothy. Y aunque estaba encadenado, estaba escribiendo esta carta a los filipenses, ¿no? Did I say Timothy? No. To the Philippians. Escribiendo esta carta a los filipenses, To the church in Philippi. a la iglesia que estaba en Filipos. And it's very interesting because Paul loved this church. Y es muy interesante porque Pablo amaba esta iglesia. Paul planted this church on his second journey. Pablo plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero. And as he said here, they were always obedient to Pastor Paul. Y como dice aquí, ellos fueron siempre obedientes al pastor Pablo. So I love that Paul brings this up. He says, as you have always obeyed. Y me encanta cómo Pablo lo menciona aquí, como dice, ustedes siempre habéis obedecido. That means that the brothers there in on the church of Philippi, they were very obedient. They followed Paul's instructions. Esto quiere decir que los hermanos de la iglesia en Filipos eran muy obedientes, seguían las instrucciones de Pablo. They respected the pastor, they honored the pastor, and they obeyed Pastor Paul. Respetaban al pastor, obedecían al pastor, le hacían caso al pastor Pablo. Just like the people here in Calvary Maranatha, you love your pastor, you obey your pastor, and you honor your pastor. Así como la gente de la iglesia aquí en Calvary Maranatha, ustedes obedecen a su pastor, honran a su pastor y quieren a su pastor. Amen? Amén. So Paul knew that for people to know Jesus, they need to see the life of those believers, that they were obedient. Entonces Pablo sabía que para que la gente alrededor pudiera creer, tenían que ver la vida de los creyentes que eran obedientes. Obedience to what? ¿Obedientes a qué? To men's instructions? No. ¿A las instrucciones de los hombres? No. Obedience to God's word. Obedientes a la palabra de Dios. Because see, when Paul knew that when people were obedient to God's word, people outside will see the fruit of the life of those believers. Porque Pablo sabía que si estos creyentes eran obedientes a la palabra de Dios, la gente afuera vería a esos creyentes. People will listen to you when they see your life that you're walking with God. La gente te va a escuchar cuando vea la vida que estás caminando con Dios. Sometimes, I heard this many times, and I am 100% behind this statement. They said the testimony is better than your words. He escuchado esto muchas veces y estoy de acuerdo que dicen que un testimonio habla más que las palabras. So the only way people back in the days could make the name of Jesus famous was through his life and obedience to God's word. Entonces la única forma en la que la gente de esa época podía hacer el nombre de Jesús famoso era a través de su vida reflejando la palabra de Dios. And here we find the first ways of making the name of Jesus famous is number one, obedience to the word of God. En esto encontramos pues la forma o manera número uno de hacer famoso el nombre de Jesús, que es la obediencia a la palabra de Dios. Write this down again, no takers. Ways to make the name of Jesus famous is the obedience to the word of God. Toma nota, la primera manera de hacer famoso el nombre de Jesús es la obediencia a la palabra de Dios. Christians, the formula is the same. Cristianos, la fórmula es la misma.
It hasn't changed. no ha cambiado. What Paul said 2,000 years ago to the church of Philippi is the same thing for you today. Lo que Pablo le dijo hace años a la iglesia de Filipos es lo mismo para ti el día de hoy. The only way we can be light to this world and to make the name of Jesus famous is to be obedient to God's word. La única manera en la que podemos ser luz del mundo y hacer famoso el nombre de Jesús es a través de la palabra de Dios. You cannot think that you could be full of God if you don't read God's word, if you don't spend time on God's word. That's not going to happen. No puedes pensar que vas a estar lleno de Dios si no pasas tiempo en la palabra de Dios. Eso no va a pasar. When you're reading God's word, you listen to God. Porque cuando lees la palabra de Dios, estás escuchando a Dios. When you're praying and spending time in God's word, God speaks to you. Cuando tú estás en oración y en la palabra de Dios, Dios te habla. And that is how God enlightens you. That's how the light comes to your life. Y así es como la luz viene a tu vida y como Dios te ilumina. So the obedience is the key to walk in Christ. Así que tu obediencia es la clave para caminar en la luz. Because if you're not in obedience, then you're not going to have the blessing of God. Porque si no caminas en obediencia a la palabra, no vas a poder tener la bendición de How Dios. can you know what God wants from you if you're not obedient to read God's word? ¿Y cómo vas a saber lo que Dios quiere de ti si no eres obediente en leer su palabra? Listen to what Peter said about being obedient in 1 Peter 1:14. Escucha lo que Pedro dijo sobre ser obediente en 1 de Pedro 1:14. Peter says, as obedient children, not conforming yourselves to the former lust as in your ignorance. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. As obedient children, Como hijos obedientes, we are to be obedient to God. tenemos también que ser obedientes a Dios. So the route to make the name of Jesus known and famous is through obedience in God's Así word. que la ruta para hacer famoso el nombre de Jesús es a través de la palabra de Dios. Amen? Amén. Let's see the second part of verse 12. Vamos a ver la segunda parte del verso 12. It says, now work on your own salvation with fear and trembling. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. It is very interesting because this phrase could suggest that it could be a confusion or contradiction in God's word. Es interesante porque esta frase podría hacer pensar a algunos que hay una contradicción en la palabra de Dios. Because it seems like Paul is saying you need to work on your salvation. Porque pareciera ser que Pablo está diciendo que necesitas trabajar en tu salvación. In other words, you need to work to get in the kingdoms of God. O sea, como que parece que dijera que tienes que hacer algo para entrar al reino de Dios. Just like a lot of religions and a lot of cults do today. Como enseñan muchas religiones y muchos cultos aún el día de hoy. But that is not what Paul is saying. Pero eso no es lo que que Pablo está diciendo. What Paul is saying is he's telling the Philippians, put effort, real effort in your Christian walk. Lo que Pablo está diciendo a los cristianos de Filipos es pongan esfuércense en su caminar cristiano. Meaning you are saved, work through your salvation, love people, mature, give fruit. O sea, ahora que son salvos, trabajen en su salvación, maduren, den fruto. Give honor and glory to God. That's what Paul is saying. Denle honor y gloria a Dios, es lo que Pablo está diciendo. So the believers in Philippi, they also had their battles, they also had their problems. Los cristianos en Filipenses también tenían sus batallas, tenían sus problemas. They also walk in the flesh from time to time. También de vez en cuando andaban en la carne. That is why Paul is saying, work in your own salvation. Meaning, hey, échale ganas, compa. Por eso es que dice, ocupaos en vuestra salvación, o sea, échale ganas, compa. How would I translate that to English? Échale ganas. John, how would you translate that? Come on, John. No? Anyways, work hard. Anyways, so that means you need to put effort on the spiritual things. Eso significa pues que tienes que esforzarte en las cosas espirituales. You gotta focus. What Paul was telling us, focus on things that are gonna save you, that are part of eternal life. Pablo está diciendo, enfócate en aquellas cosas que por ser salvo ahora son parte de tu vida espiritual. And here we find that the second way
of making the name of Jesus famous. En esto encontramos la segunda manera de hacer famoso el nombre de Jesús. Second way is work in the spiritual and eternal things, your salvation. La forma o manera número 2, trabaja en lo espiritual y eterno, es decir, tu salvación. Number 2, work in the spiritual and eternal, meaning your salvation. Número 2, trabaja en lo espiritual y eterno, tu salvación. Believers, it is important that we focus on the eternal things. Creyentes, es importante que nos enfoquemos en las cosas eternas. It is important that we focus on the spiritual things, Es importante que nos enfoquemos en las cosas espirituales, like spending time on God's word. como pasar tiempo en la palabra de Dios. Me as your pastor, I want to see you growing. I want to see you mature. Yo como tu pastor quiero verte crecer, quiero verte madurar. I want to see you that Christ is the center of your life. Quiero ver que Cristo es el centro en tu vida. And I want to walk alongside you to encourage you, to give you advice, to guide you. Y quiero caminar junto contigo para animarte, para darte consejos, para ayudarte. So don't waste the times on vain things that not going to lead you anywhere. Así que no desperdicies tu tiempo en cosas vanas que no te van a llevar a ningún lado. Like our phones, Como tu teléfono, social media, las redes sociales. a lot of things. Muchas a lot cosas. of things that distracts us and gets us away from the eternal things, so the Muchas cosas spiritual things. que nos distraen de las cosas espirituales y eternas. So if you want to make the name of Jesus famous, start with your life and focus in your life. Si tú quieres hacer el nombre de Jesús famoso, enfócate en tu vida Then espiritual. people will see through you what God is doing in you. Y la gente va a poder ver a través de ti lo que Dios está haciendo en ti. They're going to see that you are different. Ellos van a ver que tú eres distinto. Our salvation is free. Nuestra salvación es gratuita. You don't have to do anything. No tienes que hacer nada. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Efesios 2 del 8 al 10. You are saved by grace. Por gracia sois salvos. You don't have to do anything but confess Jesus as your Lord and Savior. No tienes nada que hacer para ser salvo más que confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. But once you are saved, Pero una vez que eres salvo, once you got that gift, una vez que has recibido ese you regalo, have to work hard in your salvation. tienes que trabajar duro en tu salvación. Meaning you have to put the effort in your life to mature and grow. Eso quiere decir que tienes que poner esfuerzo, esforzarte en tu vida para crecer y madurar. What happens if you have a little plant and you never water it, you never care for it, you just leave it out there on the sun? Do you think it's going to survive? ¿Qué pasa si tú tienes una planta que nunca cuidas, nunca mantienes, la tienes nada más ahí en el sol? ¿Crees que va a sobrevivir? I don't think so. Yo no creo. Not unless they're wild roots. They're growing in my backyard and I hate them. A menos que sea como hierba mala de esa que está creciendo en mi patio y las odio. But you gotta nurture it. There you go. Thank you. Tienes que cuidarla. You gotta care for it. You gotta love it. That's the same thing with your salvation. You gotta focus and you gotta work hard on it. Tienes que darle amor, tienes que darle cuidado y es lo mismo con tu salvación. Tú tienes que cuidarla, tienes Now, que darle atención. How would that look into our lives today? Ahora, ¿cómo se ve eso realmente en nuestras vidas? What is exactly what Paul was telling these people back in the day, and how does it look for us today? ¿Qué era exactamente lo que Pablo estaba diciéndoles a las personas de esa época y cómo se ve para nosotros el día de hoy? So I'm going to give you 4 things that you could do to mature in your salvation or in your Christian walk. Te quiero hablar de 4 cosas que tú puedes hacer para crecer en tu salvación o en tu caminar cristiano. Number 1, Número 1, spend time in God's word and be obedient to it. pasa tiempo en la palabra de Dios y sé obediente a ella. Meaning, do your daily devotion, spend time in prayer, and listen to God's word. O sea, ten tu devocional, pasa tiempo en la palabra de Dios y escucha a Dios hablando. Number 2, Número 2, come to church. ven a la iglesia. Don't stay back home. No te quedes en tu casa. When you come to church, we can meet you, we can pray for you, we can cry together, we can seek God together. Cuando vienes podemos conocerte, podemos saludarte, podemos llorar juntos, podemos orar juntos And we can all grow together in God's word. y todos juntos crecer en la palabra de Dios. Number 3, Número 3, once you read God's word, once you're coming to church, guess what? Now start serving in your church. ya que estás leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, ahora sirve en la iglesia. It's not easy to be a believer. Is it easy? No es fácil ser un creyente, ¿o es fácil? Raise your hand if you think to be a believer is easy. Levanta tu mano si tú crees que ser un creyente es algo fácil. It's hard.
No, es duro, It is very hard. es difícil. It is not easy to serve other people either. Y tampoco es fácil servir a otros. Because that means that you gotta take the focus out of yourself and now put the focus on someone else and someone else's problems. You're serving someone else. Porque eso significa que ahora tienes que quitar tu mirada de ti mismo y de tus problemas y poner tu mirada en los problemas de alguien más. But see, you are now able to give something that you have, God's word. Pero ahora, cuando estás sirviendo, tienes la posibilidad, tienes la posibilidad de dar algo que tienes, es la palabra de Dios. Because you're reading God's word every day and then you're coming to church and now you can help other people. Porque estás leyendo la palabra de Dios, viniendo a la iglesia y entonces puedes ayudar a otros. And the fourth thing you could do is go and make the name of Jesus famous. Y la cuarta cosa que puedes hacer es ir y hacer famoso el nombre Meaning de share Jesús. your faith with other people without decir, being afraid. Compartir tu fe con otras personas sin temor. Share what God has done in your life. We all have a testimony. Comparte lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Todos tenemos un testimonio. That is exactly what Paul is saying to the Philippians, work in your salvation, meaning get your act together. Eso es lo que Pablo está exactamente diciéndoles a los filipenses. Trabajen en su salvación. Let's continue on our Bible study verse by verse, and we're going to read verses 13 and 14. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso leyendo los versículos 13 y 14. And it says, for it is God who works in you both will and to do for his good pleasure. Do all things without complaining and disputing. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. So Paul is reminding his beloved church, his church plant, that God produces in them the do and the will according to his will. Pablo está diciéndole a la iglesia que es Dios quien produce el querer y el hacer de acuerdo a su voluntad de él. Meaning God puts that desire to follow him and to bear fruit and to make his name famous. Esto quiere decir que Dios pone en nosotros un deseo por seguirle, por llevar fruto, por hacer su nombre famoso. So the idea is once you're saved, God starts pushing you, producing fruit, so people can see what God is doing in you and you share God's word with other people. La idea es que una vez que eres salvo, Dios te comienza a empujar para que des fruto y otros puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Have you ever been in a valley where you don't want to come to church, where you don't want to read God's word, where you don't even want to pray? ¿Alguna vez has estado en un valle, en un bajón en el que no quieres venir a la iglesia, no quieres orar, no quieres leer la palabra? Has anyone been there? Raise your hand if you've been there. ¿Alguien ha estado en alguna situación así? Levanta tu mano si has estado en uno de esos valles. I've been there many times. Yo he estado muchas veces And I don't want to do anything for God. y no quiero hacer nada que tenga que ver con Dios. I don't want to read God's word. I'm lazy to it. No quiero leer la Biblia, me da flojera. I don't even want to have fellowship with people that are believers. No quiero ni juntarme y tener compañerismo con los otros creyentes. But then all of a sudden, God starts working in me and fires up a burden inside of me, a fire that now I want to see God. I want to get back in track. Pero luego de repente Dios empieza a poner un fuego en mí que empieza a arder y vuelvo a la vía para tratar de enderezarme. Why is that? ¿Por qué es eso? Because I was saved from the beginning. Porque ya fui salvo desde el principio. God is not going to let me go. Dios no va a dejarme. Sometimes we pull the cord too long, and then God pushes us back. A veces yo estiro ese cordón lejos, pero Dios nos va a jalar. See, is God the one is producing in me the desire to look for Him? Porque Dios es el que produce en mí un deseo para buscarle. So God increases our love for Him. Entonces Dios aumenta nuestro amor por Él. But with that desire and with that fruit inside of us, that also increases our responsibility of being a believers, a strong believers. Pero también con ese deseo viene una responsabilidad de ser creyentes fuertes, And then maduros. Paul says something else. Right after that statement, he says something else. Y justo después de esa declaración, Pablo dice algo más. He says, do everything without complaining and whining and crying. Dice, hagan todo sin quejarse ni estar llorando.
Meaning, do your devotions, spend time in God's word and start complaining. Just do it. Es como decir, hagan sus devocionales y dejen de quejarse y estar llorando, solamente háganlo. Oh my gosh, when I have to do devotions with other people, I'm not going to mention names. It's Cuando, like, why do we have to do it now? cuando tengo que hacer devocionales con otras personas, no voy a decir sus nombres, pero es como tenemos que hacerlo ahora. Or you keep hearing here in your church, you have to do your daily devotions, and then you're like, why is the pastor always talking about that? O a lo mejor tú escuchas aquí en la iglesia que siempre estamos hablando de hacer tu devocional diario y podrías pensar, ¿por qué siempre está hablando de eso el pastor, hombre? Here we go. He's going to talk about reading God's word. Otra vez nos va a decir o nos está diciendo que hay que leer la palabra de Dios. Hey, Paul said, stop whining and complaining. Just do it. Pero Pablo dice, no se estén quejando y llorando, solo háganlo. Spend time in God's word and work hard in your own salvation. Pasen tiempo en la palabra de Dios y trabajen duro en su salvación. See, for the believers of those times in Philippi, it was also hard for them to serve at their church. Para los creyentes de esa época en Filipos también era difícil servir en su iglesia. And I'm sure they were whining and complaining. Do we have to have another servants meeting today? Y estoy seguro que en esa época estaban quejándose, tenemos que tener otra junta de servidores Do hoy. we need to have a Schiller's ministry meeting next week? Tenemos que tener otra junta del Ministerio de Niños la próxima semana. And Paul said, guys, stop complaining and serve God with everything you have. Y Pablo les dice, dejen de murmurar y sirvan a Dios con todo lo que tienen. That was for the Philippines. It wasn't for us. It doesn't happen here, I'm Eso sure. era para los filipenses, ¿ok? Yo estoy seguro que eso no pasa aquí. Nobody complains about the servants meeting we're having today, or next week the children's ministry or whenever it is. Aquí nadie se queja de la reunión de servidores que vamos a tener, ni de las reuniones del Ministerio de Niños. Well, if you're complaining about the meetings that we're having, let me tell you something. Y si tú te estás quejando de las reuniones que tenemos, déjame te digo algo. It wasn't different for these people, these believers. They also complained. That's what Paul says. Stop whining and crying. Just do it. No era diferente para los creyentes de esa época. Por eso Pablo dice, dejen de quejarse y de llorar. Sí, And solo here háganlo. we find our third way of making the name of Jesus famous. Y aquí encontramos la tercera manera de hacer famoso el nombre de Jesús. Number 3, don't complain about serving God. Número 3, no te quejes por servir a Dios. Don't complain about serving God. Número 3, no te quejes por servir a Dios. I should have put stop whining. Debe haberle puesto, deja de lloriquear. Oh, that would have been a great, too late. But anyways, don't complain about serving God. Pero mejor no te quejes por servir a Dios. Yes, don't complain about reading your Bible. Sí, no te quejes por tener que leer tu Biblia. If you have to come to church, don't complain. Si tienes que venir a la iglesia, no te quejes. If you have to serve in the church, don't complain. Si tienes que servir en la iglesia, no te quejes. If you have to serve in the heat outside, don't complain. Si te tocó servir afuera en el calorón, no te quejes. If it's the sanctuary is too cold, don't complain. Si el santuario está muy frío, no te quejes. I mean, do everything without whining and complaining and crying for everything. Haz todo sin quejarte y llorar por todo. Knowing that the reward will come from God in everything that you do for Him. Sabiendo que la recompensa vendrá de Dios por todo lo que haces para Él. Amen? Amén. Listen to what Paul himself said in 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Escucha lo que el mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Let all you do be done with what? Love. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. So stop complaining and love what God is doing in your life. Así que deja de quejarte y ama lo que Dios está haciendo en tu vida. Let's continue on reading verses 15 and 16. Vamos a continuar leyendo versículos 15 y 16. So that you might become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation among whom you shine as light in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labor in vain. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. So Paul warns his Christian friends to have a testimony that is blameless and harmless. Pablo le dice a sus amigos que su testimonio debe ser sin mancha, irreprensible. So those two words, blameless and harmless, in the Greek, they have a meaning. Estas dos palabras, irreprensibles y sin mancha, en griego tienen un significado. It's like a sheep that cannot do any harm, that cannot buy and destroy like a wolf. Es como una oveja que es mansa, que no puede destruir y lastimar como un lobo. So in other words, what Paul is saying, be docile, is that a word? Docile? Okay, be docile, blameless, and harmless. Entonces es como ser dóciles, ser sencillos, sin mancha y sin vergüenza, irreprensibles. Those are the characteristics of a believer. Any believer should have those. Estas son las características de un creyente. Todo creyente debe tenerlas. And Paul says that we are to be children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation. Y Pablo dice también que debemos ser hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. It was evidently that in the times of Paul, it was very hard to be a believer. Es evidente que en la época de Pablo era muy difícil ser un creyente. Not only Satan was attacking the believers, No solo Satanás estaba atacando a los creyentes, but also the generation that they live in, it was perverse and crooked. pero además la generación en la que estaban viviendo era maligna y perversa. I don't know what Paul would call the generation that we're living on right now. No sé cómo llamaría Pablo a la generación en la que estamos viviendo Because ahora. if he called that generation to be crooked and perverse, I don't know what he would call our generation today. Porque si a esa generación de aquella época la llamó maligna y perversa, no me imagino cómo llamaría a esta Because generación. times are not getting better. Porque los tiempos no están mejor, They're getting worse. están empeorando. Why? ¿Por qué? Because people are walking away from God. Porque la gente sigue alejándose de Dios. They don't want God on their lives. Ellos no quieren a Dios en sus vidas. So, my son is growing on a different generation that I grew 20, 30 years ago. Mi hijo está creciendo en una generación diferente a la que yo crecí hace 20, 30 años. And today's generation, they're bad. Y las generaciones de hoy están mal. But then I remember that my mom used to say that our generation was bad. Pero luego me acuerdo que mi mamá decía que mi generación estaba mal. And I'm sure my son is going to tell his children, your generation is bad. Y estoy seguro que mi hijo le va a decir a sus hijos, su generación está mal. Until Christ comes back and then he rescues us and saves us from all this crooked and evil generation. Hasta que Jesucristo regrese y nos libre de esta maligna y perversa generación. But then Paul says something very important here. He says that we are among who you shine as light in the world. Pero vemos que Pablo dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Meaning Christians are to be light and have a good testimony in the middle of this evil and perverse generation. Eso quiere decir que los creyentes deben ser la luz y dar un buen testimonio en medio de esta generación maligna y perversa. But how can the believer achieve that? Pero ¿cómo puede un creyente alcanzar eso? Listen to this. It's in verse 16. Escucha lo que está en el verso 16. This is the key. Esta es la clave. Paul says, holding fast the word of life. Pablo dice, asidos, agarrados de la palabra de vida. Holding fast the word of life. Asidos de la palabra de vida. What is the word of life? ¿Qué es la palabra de vida? What gives you life? ¿Qué te da vida? The word of God. La palabra de Dios. In the beginning was the word, and the word was with God, and God was, and the word was what? God. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y el verbo estaba con Dios. So, light in the middle of darkness only comes from one place, and that is the word of God. La luz en medio de la oscuridad solamente puede venir de un solo lugar y esa es la palabra de Dios. And here we find our fourth way to make the name of Jesus famous. Aquí encontramos la cuarta manera de hacer famoso el nombre de Jesús. Number 4, shine like a light full of the word of life.
Número 4, brilla como la luz lleno de la palabra de vida. Shine like a light, full of the Word of God. Brilla como la luz lleno de la palabra de vida. It is important that as we get filled with God's Word, the Word of life, we can shine for Jesus. Y es importante o saber que mientras nosotros nos llenamos con la palabra de Dios, estamos reflejando o dando la luz de Jesús. Because this is God's Word. Porque esta es la palabra de Dios. This brings light to our path. Y ella trae luz a nuestro camino. Listen to what David said in Psalm 119, 105. Escucha lo que David dijo en Salmo 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. So when you're full with God's word, the word of life, you are lighting. You're being light to people around you. Entonces, cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, estás alumbrando, estás dando esa luz a la gente a tu alrededor. Our testimony is very important because people can see the light of Christ in your life. Nuestro testimonio es muy importante porque de esa manera la gente puede ver la luz de Jesús en tu vida. Let's finish up our Bible study by reading verses 17 and 18. Vamos a concluir este estudio bíblico leyendo los versículos 17 y 18. Yes. And if I am being poured out as a drink offering of the sacrifice and a service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you'll also be glad and rejoice with me. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. You got to keep in mind what is the context of this verse. Tienen que tener en cuenta cuál es el contexto de estos versículos. Remember, Paul is in a prison in Rome, and he's not going to get out of it. Recuerden que Pablo está en una prisión en Roma de la cual no va a salir. And on that prison, he knows he's going to be killed. En esa prisión Pablo sabe que va a morir, que va a ser asesinado. And he's talking about this right now. Y está hablando de esto ahora mismo. He knows he's going to be sacrificed for the word, for his for his faith. Él sabe que va a ser sacrificado por su fe. And it's a very sad moment for people that are reading, but it's a very happy moment for Paul because he knows he's going home. Y es un momento triste para los que están leyéndolo, pero Pablo sabe que es un momento feliz porque él va a continuar. So when Paul used this phrase, being poured out as a drink, entonces cuando Pablo usa esta frase, aunque sea derramado en libación, he's talking about when he gets killed, murdered. está hablando de cuando sea asesinado. See, on the Jewish practice and also on the pagan sacrifice, En las prácticas judías y también en los sacrificios paganos, they would pour out wine, sometimes even perfumes, to the side as a practice. derramaban perfume o vino, eso es lo que dice derramado en libación. Or the pagans would pour out over the sacrifice of animals some wine or perfume, whatever. O los paganos acostumbraban a hacer libación, derramar sobre el sacrificio vino o lo que fuera. So what Paul is saying here is I'm going to be poured out as a sacrifice for you guys. Entonces lo que Pablo está diciendo es voy a ser derramado como sacrificio por ustedes. But do you notice the attitude that Paul had towards this? Pero ¿se fijaron la actitud que Pablo tiene con esto? Read it with me at the end of verse 17. Léelo conmigo al final del verso Paul says, 17. I am glad and rejoice with you all. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Meaning Paul wasn't crying, oh, poor me, I'm going to die. Please pray for me because I'm not going to make it. I'm afraid of dying. O sea que Pablo no está llorando, ay, es que me van a matar, por favor hermanos, oren por mí porque no me quiero morir. Paul says, I give my life in sacrifice and I rejoice with you. You should rejoice with me. Pablo dice, yo doy mi vida en sacrificio, ustedes deberían gozarse conmigo porque yo me regocijo. If I have to pay with my life because of my faith, so do it. That's what Paul said. Si tengo que pagar con mi vida a causa de la fe, que así sea, es lo que Pablo dice. We see the importance of the relationship he had with God. Vemos la importancia de la relación que él tenía con Dios. And on this, we find our final way of making the name of Jesus famous. En esto encontramos nuestra última manera de hacer famoso el nombre de Jesús. Maybe giving your life for your faith.
Tal vez dando tu vida por tu fe. Ways to make the name of Jesus famous, maybe giving your life for your faith. Manera de hacer famoso el nombre de Jesús. Número 5, tal vez dando tu vida People por tu in the fe. Middle East are giving their lives for their faith. La gente en el Medio Oriente están dando su vida por la fe. In Iran, you cannot claim to be a Christian. They will kill you. En Irán no puedes decir que eres cristiano porque te matan. Some other countries. Algunos otros países. But not only in the Middle East, Pero no solo en el Medio Oriente. also in Mexico. También en México. Go to Oaxaca, go to the northern part of Oaxaca and tell them that you're a Christian. You get killed for that. Ve a Oaxaca, la parte norte, y si dices que eres cristiano, pueden matarte por eso. Go to Chiapas, they murdered a lot of Christians there. Ve a Chiapas, ahí han matado muchos cristianos. So maybe one of the ways to make the name of Jesus famous is maybe giving your life for your faith. Tal vez una de las maneras en las que vas a ser famoso el nombre de Jesús sea dando tu vida por tu fe. And that is okay. Y está bien. If that's what it is, so be it. Si esa es la forma en la que tiene que ser, que así sea. You're not going to quit. You're not going to cry. You're going to go through it. No vas a renunciar, no vas a llorar, vas a pasar a través de eso. I will finish up talking about this guy, a guy named John Huss. Quiero terminar hablando de este hombre llamado John Huss. This guy, John Huss, was a martyr of our modern age. Este hombre, John Hus, le decimos, fue un mártir de nuestra era moderna. He was burned at the stakes on July 6, 1415, singing and praising God. Fue quemado en la hoguera en 1415, cantando a Dios y alabándole. He wrote this letter to a friend. Él escribió esta carta para un amigo. In prison with my hand in chains, waiting for my death sentence to be carried out tomorrow. Estoy en la cárcel con mis manos encadenadas esperando mi sentencia para ser asesinado mañana. On that day when by grace of the Lord we shall meet again, enjoying the delicious peace of the afterlife. Y en aquel día, por la gracia del Señor, nos veremos de nuevo para compartir juntos la paz y la vida con Dios. You will know how merciful God has been to me and how wonderful He has sustained me in the midst of my trials and temptations. Y sabrás ahí qué misericordioso fue Dios conmigo, cómo me sostuvo en medio de mis pruebas y tribulaciones. He was then handed over to secular authorities, led to a place of execution. Después de eso fue llevado por las autoridades para ser ejecutado. He was followed by an immense procession made up of hundreds of armed men, priests, bishops wearing their rich robes and people of Constance. Mientras lo llevaban ahí, estaba rodeado por un montón de personas religiosas y de todo tipo que iban ahí alrededor de él. When he was tied to the stakes and everything was ready for the burning, the martyr once again urged him to save him, urge him to be saved from fire. Cuando estaba ya a punto de, o ya lo tenían amarrado ahí en la hoguera, una vez más le dijeron o le dieron la oportunidad de que se salvara de ese fuego. They asked him to recall on his errors. Le pidieron que recapacitara de sus errores. He answered, which errors? Y él contestó, ¿cuáles errores? What should I renounce or quit? ¿A qué debería renunciar? I find myself guilty of none. Me encuentro a mí mismo culpable de nada. I take God as my witness that everything I've written and preached has been the purpose of rescuing souls from sin and hell. Dios es mi testigo de que todo lo que he dicho o predicado ha sido para dar testimonio y que todos puedan ser salvos del infierno. Therefore, with great joy, I will confirm with my blood that truth which I have announced and written by the word of my mouth. Por lo tanto, confirmo que he predicado esa palabra y lo he dicho con mi boca, así que pase lo que tenga And que as the pasar. flames begin to blaze around him, he began to sing, Jesus, son of David, have mercy on me. Y mientras las llamas comenzaban a envolverlo, él comenzó a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. And he continued until his voice fell silent forever. Y él continuó cantando hasta que su voz fue silenciada para siempre. Are you willing to do that? ¿Estás tú dispuesto a hacer esto? Don't tell me. Just
Think, No me digas, solo piénsalo. are you willing to do this? ¿Estás dispuesto a esto? People have died for the gospel. La gente ha muerto por el evangelio. People have died so you can have freedom of hearing God's word today. Hay gente que ha muerto para que tú puedas tener la libertad de escuchar hoy la palabra de Dios. But if God brings persecution your way, would you be joyful? Would you be glad? Would you be rejoicing in the middle of that? Pero si Dios trae persecución a tu vida, ¿vas a estar gozoso en medio de eso? Persecution is part of making the name of Jesus famous. La persecución es parte de hacer famoso el nombre de And Jesús. persecution could look in different ways in your life. Y la persecución puede verse de muchas distintas maneras en tu vida. Not only at a stake, but also with your family, your friends at work. No solo una hoguera, pero en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Amen? Amén. So that is the good news today about making the name of Jesus famous. And before I let you go, I have a question to ask you. Estas son las buenas noticias de hoy sobre hacer famoso el nombre de Jesús. Y antes de dejarte ir, tengo una pregunta que hacer. And the question is, are you born again? La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Think about it. Are you born again? Piénsalo, ¿has nacido de nuevo? What is to be born again means? ¿Qué significa nacer de It nuevo? means two things. Significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Número uno, que tú reconoces que eres un pecador, pero te arrepientes. And number two, that you recognize Jesus as your Lord and Savior. Y número dos, que tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. And if you're done those two things, then you are what we call a born again Christian. Si tú ya has hecho estas dos cosas, eres lo que llamamos un cristiano o alguien que ha nacido de nuevo. There is a lot God gives you in your life when you come and know Him. Hay mucho que Dios te ha dado cuando vienes a Él a conocerle. And one of them is, number one is everlasting life. Y la primera de todas esas cosas es la vida eterna. But He's not going to give it to you if you don't profess Jesus as your Lord and Savior. Pero Él no te va a dar la vida eterna si tú no confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. Jesus said, I am the way. He said, the truth, the way, and life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No one goes to the Father but through me. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. It's only one way. Hay solamente un camino. That is Jesus. Ese camino es Jesús. If you want your life to look like Jesus, you have to confess Him as your Lord and Savior. Y si tú quieres que tu vida se vea como la de Jesús, tienes que reconocerlo como tu Señor y So I Salvador. want to ask everyone to please close your eyes today. Ahora quiero pedirle a todos que cierren sus ojos. Perhaps you're here and you've never done this, confessing Jesus as your Lord and Savior, and you would like to do it today. Quizá tú estás aquí y nunca antes has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, pero hoy quieres hacerlo. If you want to do that, please raise your hand. Today, I want to encourage you to walk in a new life, eternal life. Si tú quieres hacerlo, levanta tu mano. Quiero animarte a que camines una vida nueva. Levanta tu mano. Is there anyone here who would like to do that? Raise your hand. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer esto? Levanta la mano.